Voy a presentar a Alejandro Marín Acuña. Él es licenciado en enseñanza del inglés, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y certificado de TKT, ¿qué significa? TKT, de Cambridge, bueno, de inglés, de la enseñanza del inglés. Maestro en educación media superior, egresado de la UPN, bibliotecario referencista especializado en bases de datos académicas por parte de la UDG y la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un diplomado en teología por parte del Instituto Bíblico World Hope. Lleva trabajando 22 años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se desempeña como pastor en el Centro Cristiano Koinonia desde hace más de 8 años. Él nos va a estar exponiendo el tema de la verdad desde Dios como el origen de la verdad, la perspectiva teológica del tema de la verdad. Démosle un aplauso a Alejandro Marín. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y a todos los presentes. Y pues sin duda es muy interesante este tema de la verdad cuando hablamos sobre esta perspectiva. Creo que una de las cosas que nos llega a la mente es que la verdad definitivamente es algo muy grande y que si hay tanto estudio o intentos de estudio al respecto es porque algo muy importante está ahí en la verdad. Y bueno, en ese sentido entonces, hablando de ese tema, quisiera mostrar una fórmula muy sencilla con respecto aquí al doctor Gerson, ¿verdad? Que tiene que ver con este interrogante de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad realmente? Pero toda verdad o todo interrogante, a final de cuentas, va a tener una respuesta concreta hacia qué es en sí. Y dentro de la teología, que debemos de entender a la teología como el estudio de Dios, es esa profunda experiencia, podemos decirlo de alguna manera, esa experiencia en nuestro pensamiento de saber quién es Dios, de entender quién es Dios. Y es ahí donde tenemos que partir nosotros desde el aspecto teológico, que tenemos que entender a Dios como el origen de todas las cosas. Y por lo tanto vamos a entender desde la perspectiva teológica a Dios como el origen de la verdad misma. Y dentro de las Escrituras, cuando nosotros entendemos a Dios como ese origen, nos encontramos un pasaje muy interesante que está en Éxodo 3:14, donde Dios se presenta ante Moisés a través de un arbusto que está prendido, está encendido. Y llega un momento en que Moisés le dice a Dios, porque Dios le encomienda algo que hacer y Dios le dice: tienes que hacer esto, Moisés, tienes que sacar a mi pueblo de Egipto. Y entonces en ese momento dice Moisés: pero ¿quién les digo que me envió? Sí lo hago, pero ¿quién me está enviando? Y entonces ahí en Éxodo 3:14 se usa una palabra para hablar y reconocer a Dios desde este punto, y él dice: diles que yo soy, te envió. El que soy, yo soy el que soy. Y desde ahí podemos empezar a comprender un poco acerca de quién es Dios y por lo tanto como de un origen o el origen absoluto de la verdad. Pero entonces es importante ver aquí algunas características o atributos acerca de quién es Dios o qué sería Dios o qué es lo que tiene Dios. Algunos de ellos, aquí mencionándoselos de manera breve, son por ejemplo un atributo de la seidad de Dios, otro atributo que nos habla acerca de la espiritualidad de Dios, otro atributo que nos habla acerca de la soberanía de Dios, otro atributo que nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios, y así como esos hay muchos y diferentes. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hablamos que Dios es espíritu y que por lo tanto está en todos lados y no lo puede contener lo material, ni lo puede contener las leyes físicas, ni lo puede contener las leyes del tiempo, del espacio, porque Dios está por encima de todo eso. Cuando hablamos de la soberanía es que precisamente al estar encima de eso, Él gobierna sobre esto. Y cuando hablamos de la inmutabilidad es porque estamos hablando que no cambia, que es lo mismo. Él permanece siempre tal y como es. Pero aquí esta verdad, que incluso yo creo que se consideraría
el atributo, la verdad más importante de Dios es la aceidad. Y hablando de lo que decía en Éxodo, cuando Dios menciona de sí mismo, diles que yo soy te envió, una de las traducciones que tendríamos del hebreo acerca de ese yo soy es precisamente la aceidad de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que en pocas palabras, Dios le dijo a Moisés, diles que te envía el autoexistente, el que existe en sí mismo, el que no necesita de nada más, ni de nadie más, ni de algún factor, ni de ninguna ley para existir, sino que existe en sí. Era una gran palabra que tenía que dar. Y aquí hay algo muy interesante, porque Dios le estaba dando una orden a Moisés para ir y dirigirse a un pueblo egipcio que estaba lleno de dioses. Dioses que tenían origen, dioses que tenían un propósito, que tenían una particularidad. Pero este Dios que estaba enviando a Moisés no tenía ninguna de esas particularidades o orígenes, porque era el yo soy autoexistente. Estaba por encima de todo esto. Y se lo estaba diciendo un hombre como era Moisés, que había estado por 40 años antes de salir de Egipto siendo instruido por los mejores científicos, los mejores religiosos de su época. Y de aquí surge un pensamiento muy interesante que menciona R.C. Sproul, que sin duda alguna es uno de los teólogos más importantes de nuestra época, R.C. Sproul, y también filósofo, porque de hecho él estudió su BA, que le dicen así, en filosofía, y menciona algo muy interesante que les quiero leer de manera bien literal acerca de esa aceidad de Dios y cómo podemos irla relacionando a la verdad. Él dice así acerca de Dios: si alguna vez hubo un momento en que no había nada, lo único que posiblemente podría haber ahora no podría ser ahora, porque lo único que podría ser sería la nada, y la nada no es algo, ni siquiera algo pequeño, ni siquiera un algo microscópico, ni siquiera un algo subatómico, no es nada. Y si alguna vez hubo un tiempo en que no había nada, no habría nada ahora. Así que siempre tenía que haber algo, algo que tuviera el poder mismo de estar dentro de sí mismo, o nada podría ser. ¿Hay algo más elemental que eso? Si la ecuación es Dios o el azar, la única solución posible, señoras y señores, es Dios, porque el azar no puede hacer nada. Y eso es una verdad, hablando de verdades, muy impresionante acerca de esa aceidad de Dios, y cómo esa aceidad de Dios, siendo autoexistente, lleva consigo mismo la verdad. Y muy importante irnos al siguiente punto entonces, porque aquí vamos a ver una relación muy relevante. Y lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 12, que aquí es muy interesante, y quiero decir entre paréntesis, uno de los evangelios bíblicos, o dentro de lo que es la teología, la estudia de la teología obviamente, que más son atacados es el Evangelio de Juan. Es uno de los evangelios que más van a atacar las personas que son ateas, las personas que no tienen una fe. Es uno de los evangelios que más van a atacar, pero realmente los ataques, eso se hablará en otro momento, son muy débiles. Pero allí entonces en el Evangelio de Juan menciona algo muy importante. Y dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, es decir, Dios, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Aquí comienza a ser un cambio interesante. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida, atención aquí subrayo, trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarle. Habla acerca de un Dios que no se quedó en ese momento, sino que descendió y se hizo carne. Esto es muy importante, porque lo que menciona aquí es: Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesucristo. Ahorita vamos a darnos cuenta de eso, pero aquí lo que menciona es que habla de una luz, y que es una luz que brilla en la oscuridad. Y si seguimos con esto, podemos darnos cuenta en el versículo 6 de lo siguiente. Dice así: Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, pero era solo un testigo para hablar de la luz.
aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí hay conceptos muy importantes que se mencionan, que es luz, se menciona ser testigo y se menciona obviamente de una luz verdadera. ¿Esto cómo lo podríamos ir desglosando de alguna forma? Bueno, tenemos la palabra luz, que viene del griego phos, que quiere decir luz del día, luz radiante, o el equivalente también al hebreo para la luz, quiere decir también la luz de la presencia de Dios, la iluminación espiritual, la verdad divina. Y esto es muy importante, porque pareciera ser que desde dentro del aspecto teológico, lo que se busca es que el ser humano pueda ver luz. Cada uno de nosotros, si estuviéramos, por ejemplo, en un cuarto oscuro a medianoche, obviamente va a haber una ausencia de luz, no podríamos ver nada, no podríamos ver dónde caminamos, dónde nos estamos realmente ubicando. Podríamos estar en una esquina del cuarto, en una parte trasera, enfrente, pero realmente no sabemos en qué lugar nos encontramos. ¿Qué necesitaríamos para saber dónde estamos? Necesitaríamos luz. Y a eso se refiere. Entonces habla de un Dios que es autodependiente, pero que al mismo tiempo desea darnos una luz, una verdad, o la verdad en este caso. Y es ahí donde trasciende lo siguiente, desde el aspecto teológico. Porque cuando vemos este Dios autoexistente que decide darse a revelar por medio de encarnarse, que eso es todo un gran misterio y una situación impresionante. Vemos un extracto del Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 37 al 38, donde Jesús está siendo enjuiciado por Pilato. Y en ese momento está siendo él enjuiciado por una persona que había crecido bajo una filosofía greco-latina, donde se consideraba al conocimiento, al poderte enriquecer de todo lo que pudiera cultivar tu mente y tu cuerpo. Y esta persona estaba precisamente haciendo como un tipo de juicio a Jesús. Y sucede lo siguiente: Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y esa es la pregunta que hasta la actualidad muchas personas se siguen haciendo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero vemos entonces aquí que Jesucristo hizo dos comentarios muy importantes basados en dos palabras. La primera de ellas es la palabra testimonio, que viene del griego martireo, que quiere decir testimonio, dar testimonio, ser objeto de testimonio, obtener certificación de carácter. Es decir, pareciera ser que Jesucristo vino a mostrar al mundo que no conoce o no conocía la verdad, venía a mostrar que era la verdad. Y se lo viene a decir a un representante de una de las máximas culturas, incluso ideologías filosóficas que pueda haber de todos los tiempos, que estamos hablando del Imperio Romano, que tenía ya una influencia griega también detrás de sí. Y que curiosamente son influencias que hasta la fecha seguimos todavía abrazando en muchas áreas. Pues esa persona, él le dice: yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y entonces viene esa palabra, verdad, que viene del griego aletheia, que quiere decir verdad, amor a la verdad, sinceridad, atención aquí, verdad divina revelada al hombre. Y esto nos lleva a algo que podríamos ir de alguna manera dejando como entre las conclusiones. La verdad, por lo tanto, desde el aspecto teológico, es sumamente importante, porque la verdad es esencia de Dios mismo. Podríamos decir entonces, Dios es la verdad. Y el que ve la luz de Dios, ve la verdad. Por eso siempre en las Escrituras la verdad va a ser algo muy relevante. Sin duda lo va a ser. Cuando vamos más adelante en las Escrituras nos daremos cuenta
que Jesús resalta la verdad de una manera muy impresionante. Juan, por ejemplo, vemos que 75 veces aparece en los evangelios la palabra en verdad les digo. 75 veces. Pero fíjense, muy interesante también, 25 veces en el Evangelio de Juan, porque debemos entender que los evangelios, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero tan solo en el Evangelio de Juan aparece 25 veces una doble afirmación de esto, cuando él dice, en verdad les digo. Para Jesús era muy importante la verdad, porque él mismo está representando la verdad. Él es la luz de esa verdad que desciende al mundo para mostrarle a ese mundo de oscuridad qué es la verdad. Entonces vemos, por ejemplo, en Juan 1:17, que dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Después vemos también, por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y si notáramos solamente este aspecto de la verdad, estamos pensando que es una verdad que viene a dar testimonio precisamente de esa verdad en sí, porque conduce a Dios mismo. Vemos también ejemplos de cuando resalta o se resalta la verdad. Juan 17:17 dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Entonces, desde la perspectiva teológica nos queda más que claro que lo que Dios dice por venir de su misma esencia es verdadero. Seguimos viendo algunos ejemplos. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. En ese sentido, la adoración se convierte en un reconocimiento de quién es Dios. Y puedes darte cuenta desde esa perspectiva teológica que la adoración tiene que ver con saber que hay un Dios verdadero y que la palabra que Él emite no tiene ninguna oscuridad ni ninguna mentira en sí, sino que es completamente verdadera. Encontramos Juan 8:32, donde dice algo que es muy importante hasta nuestros días. Dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hasta aquí nos debe de quedar claro que desde la perspectiva teológica la verdad es muy importante, es relevante. Pero sucede algo entonces que es con lo que nos encontramos y que por eso el ser humano trata siempre de buscar qué es la verdad. Esto que me están diciendo, ¿será realmente el propósito de la vida? ¿Por aquí es donde debo de caminar? ¿Estaré caminando mal si voy por este lado? Y eso viene porque a partir de la verdad, de esa verdad que viene de Dios, es que hay una contraparte también a esto. Porque la verdad, por lo tanto, produce libertad. Pero la mentira produce esclavitud. Entonces aquí vemos algo interesante. Vemos a la verdad como una presencia incluso. Juan 14:16-17 dice: y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Y subrayo aquí: Espíritu de la verdad. Entonces, teológicamente hablando, la verdad es tan trascendente que incluso no se convierte solo en una idea, sino incluso en una presencia. Algo que podría ir un poquito de la mano de lo que nos llamaba Gerson de la realidad abstracta, pensando que es una presencia que está ahí, que a lo mejor es difícil de definir de una manera concreta, pero ahí está y se hace presente. Viendo eso, tenemos por ejemplo Juan 16:13, que nos dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Y teológicamente hablando, encontramos entonces aquí también una relación muy importante entre el Dios que vimos en Juan 1, que dice que era ese Dios que después se hizo carne, pero ahora vemos también a una tercera persona que es el Espíritu de la verdad, pero que todos son al mismo tiempo una misma persona.
Y eso es muy interesante también. Todo eso lo podemos ver dentro de los evangelios, pero también más adelante en el Nuevo Testamento encontramos uno de los personajes más importantes precisamente del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, teniendo también de alguna manera podríamos decir, cierto conocimiento acerca de la filosofía. En este caso muchos teólogos dicen que él tenía una influencia muy fuerte de Platón. Lo han comparado de esa manera. Pero más allá de eso, podemos ver lo que llega a mencionar, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento, donde ratifica la importancia de la verdad, pero atención, ratificando a Cristo mismo. Porque dice ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13: ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, muy importante entender la palabra que usa aquí, Jesucristo, que da a entender, sobre todo al contexto judío, a Jesús como el Mesías, como ese Mesías que esperaba el pueblo judío desde el Antiguo Testamento en todas las profecías. Y dice, delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato. Y hay algo muy interesante dentro de este comentario que hace Pablo, porque de esa manera él está ratificando a Jesucristo delante de una cultura grecolatina y dejándole el alto, diciendo que toda la verdad está en él y que él vino a testificar de esa verdad. Y enseguida viene algo muy interesante que algunos teólogos lo han comparado con precisamente una de las metáforas que se han usado en la filosofía, que es la de la caverna. Y esto lo encontramos aquí en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 12, donde Pablo dice lo siguiente: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces, en esta lucha, ¿verdad?, del conocer la verdad, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que conoceremos por completo cuando los que tenemos esta fe puesta en Cristo Jesús conozcamos y estemos delante de Dios. Eso es algo muy interesante porque nos da a entender muchos principios acerca de lo que alcanzamos a ver, de los chispazos que alcanzamos a ver, y cómo todavía no tenemos la capacidad, realmente no tenemos la capacidad cognitiva para comprender a totalidad qué es la verdad. ¿Y saben por qué? Porque teológicamente la verdad es Dios. Y comprender eso es demasiado pedir, pero un día lo podremos comprender. Pero entonces aquí hay un aspecto, y voy entrando a la última parte, que pretende en nuestra sociedad y durante muchos siglos estorbar a la verdad. Y entonces dice Romanos 1:25 de la siguiente manera: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoptaron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Que podemos encontrar dos lados de la moneda desde una perspectiva teológica acerca de la verdad. Una que está influenciada por el Espíritu de verdad con E mayúscula, porque recordemos que da énfasis a una presencia, recordemos que esa presencia se refiere a Dios. Y otro, la contraparte, que es el espíritu de mentira. Y entonces vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 4:6, en cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Y un filósofo también, pero también ingeniero, que de hecho trabajó en la NASA por mucho tiempo, un doctor en astrofísica, si no me equivoco, Del Tuckett. Él dice o hace referencia a Génesis capítulo 3 versículo 1. Recuerden Génesis como el primer libro de la Biblia que nos habla acerca de la creación, y menciona el siguiente episodio que se lleva entre la serpiente y Eva. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer:
Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y esa fue la primera ocasión en la que entró algo que vamos a llamar como la duda. La serpiente aquí hizo dudar a Eva y la condujo a una duda que precisamente fue la duda acerca de lo que Dios decía. Porque Dios comentó algo a Eva, pero la serpiente dijo, creo que eso no es tan cierto, piénsalo, razónalo. Y ahí se empezó a dar algo que precisamente el doctor del Tolkien le llama la batalla cósmica. Cósmica vamos a entenderlo precisamente porque se genera una cosmovisión, cómo entendemos el mundo, ¿verdad? La sociedad. Y entonces, por ejemplo, vemos en Juan 8, 39, 45, que dice así, aquí está hablando Jesús con los judíos. Este es un extracto muy fuerte que se menciona aquí. Vamos a ver qué dice. Dice, ellos le dijeron, los judíos a él, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Y en esa batalla, dice, ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Y enseguida Jesucristo hace una de las aseveraciones más fuertes que en la actualidad causarían un gran problema en nuestra cultura. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor Jesús? El padre de ustedes es el diablo. Esa es una aseveración muy fuerte. El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Recordemos Génesis 3:1. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. Y esa es la batalla cósmica que se ha llevado desde que esa serpiente llegó con Eva y le dijo, ¿acaso Dios te dijo eso? Y desde ahí nuestra cultura, teológicamente hablando, ha tenido esa batalla entre creerle a Dios o ponerle atención a la serpiente. ¿Qué conclusiones podemos tener acerca entonces de este tema de la verdad desde la teología? La primera, que la verdad en sí misma emana de Dios y es revelada a la humanidad por medio de Cristo Jesús, muy importante. Cristo Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Existe solo una verdad. Esta verdad está en conflicto constante con la mentira o lo que podríamos llamar otras verdades, entre comillas. Por lo tanto, se libra una batalla cósmica entre la verdad y la mentira. Y hay algo importante aquí. En esa batalla estamos metidos todos. Aquellos que encuentran la verdad son libres de la esclavitud que produce la mentira. Gracias.